Buenos días para todos. Todavía sí. ¿Cómo están? Oremos por esto, unámonos y comendémosle esta iniciativa al Señor y nuestras vidas en esta mañana. Padre, nosotros celebramos, como todos los domingos, el triunfo de tu Hijo en la cruz sobre nuestros pecados y su triunfo posterior sobre la muerte. Y nosotros celebramos de manera particular en esta época del año que nuestro Señor Jesús se haya despojado de todo lo que Él era y le correspondía contigo por ser hijo tuyo desde siempre y para siempre, y que haya venido a este mundo en una condición humillada por nuestro bien, por nuestro mayor bien. Nosotros celebramos esto, especialmente este mes, aunque quisiéramos hacerlo todos los días de nuestra vida, y por eso te rogamos que nos hagas como a María, esa humilde sierva tuya que recibió el anuncio de parte de los pastores acerca de quién era su Hijo, Cristo el Señor y el Salvador. Que en esta Navidad y en todos los eventos navideños y en todas las cenas familiares y en todas las reuniones con amigos y de todas las maneras en que nos sea posible, nosotros hagamos como ella y atesoremos en nuestro corazón esta realidad acerca de Jesús para celebrarlo a Él y no dejarnos deslumbrar por las natillas y buñuelos y comidas y regalos y luces que nos pueden desviar del verdadero sentido de nuestra alegría y nuestra esperanza. Oramos que por esa misma razón, porque tú nos has dado la vida de tu Hijo mismo, que todo el oro del mundo no puede pagar, que nosotros seamos generosos y agradecidos con esta iniciativa de la campaña de Navidad y en todas las otras maneras en que podamos serlo. Y oramos por nosotros en esta mañana, que hagas a nuestro favor lo mismo que hiciste por tus discípulos que caminaban hacia Emaús, que nos abras el entendimiento para que comprendamos tu palabra y para que la creamos. Y te pedimos esto con toda nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que hay algunas cosas en la vida que nunca cambian, sin importar el esfuerzo que se le dedica, sin importar el tiempo que pasa. Hay algunas realidades que sencillamente permanecen iguales. Esta mañana, cuando caminaba para la iglesia, me encontré con unos viejos amigos y terminamos hablando acerca de la política. Y en algún punto uno de ellos mencionaba que seguimos viendo más de lo mismo, que aunque los políticos cambian sus nombres y sus rostros, la corrupción parece que no cambia. Y hay realidades un poquito más alegres que tampoco cambian. Les voy a compartir una. Todos los sábados nosotros llevamos a Abigail, nuestra hijita, a la casa de sus abuelos para que pase el día allá. Pero es más lo que nos demoramos en llegar y estacionar el carro que en sentir el golpe contra la ventanilla y ver la cara casi sonriente de Aldo, que es un Golden Retriever de más de 30 kilos, ansioso porque nos bajemos. Salir del carro es casi hasta peligroso, y más con una bebé en los brazos. No es extraño que terminemos orinados en los pies o en las botas de los pantalones, o que se pierda cualquier cosa que llevamos en la mano, porque es lo que le ayuda a controlar su ansiedad. Aldo ha vivido ya varios años, pero sigue siendo tan enérgico y tan hiperactivo como cuando era un cachorro. Porque como les digo, hay cosas en la vida que sencillamente no cambian, y estoy seguro que usted puede pensar en varias más. En nuestro texto de hoy nos encontramos con una realidad así, una realidad humana que no ha cambiado. Es la dificultad para creer en la palabra de Dios. Es esa persistente incredulidad de nuestro corazón frente a todos los asuntos de fe. Y les invito a que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 24, para que lo leamos juntos. Lucas capítulo 24, versos 1 al 12. Acompáñenme por favor en su Biblia.
Lucas 24 del 1 al 12. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que los cristianos del pasado, y sobre todo los que pudieron ver a Jesús en persona, la tenían más fácil que nosotros cuando se trata de creer. A nosotros nos parece que es más complicado para nosotros, pues vivimos, como dice la Biblia, por fe y no por vista, mientras que ellos, como dice Lucas en el principio de este evangelio, lo vieron con sus ojos. Nos parece que es más difícil para nosotros andar sin ver que para ellos que lo pudieron ver. Sin embargo, un texto como este nos muestra que las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entre las que se encuentra la resurrección corporal de Jesús, eran tan desconcertantes en aquel tiempo como lo es para nosotros en el nuestro. Vemos que este es un relato, si lo leímos con atención, marcado por la consternación, por el asombro. Aquí vemos a las mujeres en el versículo 4 perplejas. Vemos a los discípulos en el versículo 11 incrédulos ante el anuncio de las mujeres. Y vemos a Pedro caminando extrañado o maravillado, como dice otra versión, entre la tumba y su casa. En el tiempo de Jesús era tan difícil creer en la resurrección como lo es en nuestro tiempo. Esa realidad no ha cambiado. Y por eso llama tanto la atención que Lucas narre el evento de la resurrección de manera tan llana, de manera tan simple, como si no estuviera hablando de nada extraordinario, como si nos estuviera hablando de la realidad más común y corriente del mundo. Esto ya nos había pasado por allá en el capítulo 2, si se acuerdan, al principio de esta serie, cuando veíamos el anuncio que Lucas hace del nacimiento de Jesús. Y de hecho todos los evangelistas, los 4, hacen lo mismo. Ellos describen realidades sorprendentes y muchas veces extraordinarias sin ningún adorno literario. Ellos sencillamente cuentan lo que pasó, se limitan a escribirlo. Muchas veces ni siquiera agregan un comentario. Aquí Lucas no nos está presentando implicaciones de la resurrección, ni la está queriendo aplicar a la vida de los creyentes. Lucas sencillamente está presentando la resurrección como un hecho histórico, como una realidad objetiva. Acordémonos que Lucas le está escribiendo este evangelio a modo de tratado a un tal Teófilo, un temeroso de Dios, con el fin de que éste y cualquiera de sus lectores llegue a tener plena seguridad de lo que le enseñaron acerca de Jesús y acerca de su vida. Entonces el mensaje maravilloso de este texto, de este pasaje, es que la resurrección es un hecho innegable,
un hecho fehaciente. Vamos a ver en esta mañana o en esta tarde ya que Jesús está vivo. Y lo vamos a ver según los testigos directos, según las Escrituras y según Dios mismo nos permite creer. Vamos a ver que Jesús está vivo según los testigos directos, según las Escrituras y según Dios mismo nos permite creer. Empecemos entonces. Jesús está vivo según los testigos directos. Vimos que este texto empieza mencionándonos a las mujeres que se acercaron al sepulcro tan pronto como pudieron, al rayar el alba, tempranito en la mañana, al amanecer. Estas mujeres eran algunas de las discípulas de Jesús, las que lo habían acompañado desde Galilea. Y Lucas ya nos las mencionó al principio del capítulo 8 y nos dijo que estas mujeres patrocinaban económicamente el ministerio de Jesús. Ahí se identifican con nombre en el versículo 10, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, que era uno de los apóstoles, y otras acompañantes. Ellas se dirigieron a aquel lugar, al sepulcro, esperando lo que era razonable encontrar en un lugar como ese, un muerto. Ellas habían visto, no muchas horas antes, el horror de la tortura y la muerte de su amigo y su maestro en la cruz. Y habían visto que él había sido puesto precisamente en ese lugar. Ellas se sentían golpeadas por los martillazos que nos caen encima como preguntas cada vez que nos enfrentamos a la muerte. Todos esos porqués, todos esos remordimientos, todos esos temores. Ellas estaban descorazonadas, ellas estaban sumidas en la tristeza, en la desesperanza y en la impotencia. Y además se sentían frustradas, porque no habían podido completar el ritual que era tradicional para el entierro de un cuerpo por causa del día de reposo que les impedía realizar este trabajo. Habían podido envolver el cuerpo de Jesús en esos vendajes de lino, pero no lo habían podido perfumar. Por eso se acercan al sepulcro con especias aromáticas. Pero cuando llegan no se encuentran con lo que estaban esperando. En cambio se encuentran lo inesperado. La piedra del sepulcro ha sido removida. Y seguramente esto les hizo pensar, como Juan confirma en su relato paralelo de este evento, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Otro golpe para el corazón ya adolorido de estas pobres mujeres. Y para colmo, cuando entran al sepulcro, confirman que efectivamente el cuerpo no está. El versículo 4 nos dice que se preguntaban qué habría pasado. En otras traducciones leemos que estaban perplejas. Y en el idioma original, que se encontraban totalmente perdidas, desorientadas, desubicadas. Y entonces aparece una sorpresa más. Dos hombres con ropas resplandecientes, seguramente un par de ángeles. Ellas reaccionan como es normal ver en la Escritura que reaccionan los seres humanos ante los mensajeros divinos, con terror, con espanto, con temor y temblor, cubriéndose el rostro y echándolo a tierra. Ellas se quedan paralizadas de miedo. Y entonces escuchamos de parte de los ángeles ese glorioso anuncio cuyo eco todavía resuena con fuerza y que seguirá retumbando por toda la eternidad. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ningún hombre presenció de primera mano la resurrección de Jesús. Él estaba solo en el sepulcro. Por eso es que los primeros en anunciarla no son seres humanos, sino ángeles. Estas mujeres no son las autoras del relato de la resurrección, ni tampoco los discípulos ni los 12 apóstoles. Ellos ni se lo inventaron, ni se lo imaginaron, ni se lo soñaron. Si acabamos de leer en el versículo 11 que ni siquiera lo creían. Es Dios mismo, por medio de sus mensajeros sobrenaturalmente enviados, el primero que da testimonio de que Cristo ha sido levantado de entre los muertos.
Y desde la creación del mundo esto ha sido así. Los hombres siempre hemos necesitado que Dios nos revele y nos explique muchas cosas de la realidad que nos rodea. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de las doctrinas de la fe cristiana. Ya hablamos que la resurrección se encuentra entre ellas. Pensemos en un ejemplo. ¿Cómo sabemos que Dios creó todo el universo de la nada solamente por medio de su palabra? Porque Dios mismo lo ha dicho en la Biblia. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie más estaba ahí para presenciar la creación del mundo, mucho menos para contarnos acerca de ella. En muchos casos, Dios no solamente es el primero que testifica acerca de la realidad, sino el único que realmente puede hacerlo. Y por supuesto, entender esto requiere alguna medida de fe, alguna medida de confianza en el testimonio de Dios. Miren cómo lo dice el autor de Hebreos, y presten la atención a esta frase tan interesante. Por la fe entendemos, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. El problema es que nosotros vivimos en la era científica y se nos ha inducido a pensar y hemos llegado a creer que solamente lo que la ciencia puede verificar es verdad. Hemos llegado a creer eso, pero existe y siempre ha existido y siempre va a existir el conocimiento por revelación. Uno puede llegar a conocer la verdad porque otro se la revela. Y mucho más si ese otro es Dios. Entonces vemos que Jesús está vivo porque Dios mismo así lo ha anunciado. Y como Dios es veraz y es incapaz de mentir, su palabra y su testimonio también. Pasemos a ver en segundo lugar que Jesús está vivo según las Escrituras. Esas palabras de los ángeles son muy gloriosas, muy sublimes y son muy familiares para muchos de nosotros. Y eso nos puede hacer perder de vista su carácter de amonestación. Aunque con mucha sutileza, estas palabras son un regaño. Los ángeles están reprendiendo a las mujeres porque habían olvidado un pequeñísimo detalle. Presten atención a la manera como ellos introducen su mensaje. Recuerden lo que les dijo, hablando de Jesús, cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Se les olvidó, queridísimas mujeres, que Jesús no solo les había advertido sobre sus sufrimientos y su muerte, sino que les había anticipado su resurrección. Miren el versículo 7, esto es lo que Jesús les había dicho. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día resucitará. Al preguntarles a las mujeres, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Los ángeles realmente les estaban diciendo, ¿ustedes qué rayos hacen aquí? Ustedes no deberían estar en un sepulcro, ustedes no deberían estar entre los muertos, ustedes deberían saber que Jesús no está aquí, porque Él se los dijo. Los ángeles debían estar más sorprendidos que las mismas mujeres en ese momento de ver que se les había olvidado semejante anuncio. ¿Cómo es posible que se les olvidaran estas palabras del Maestro? Lucas nos dice en su evangelio que al menos 2 veces, los otros evangelistas registran 3, que al menos 2 veces Jesús les había dicho esto a sus discípulos. En Lucas 9:22 y en Lucas 18:31 al 33. Por eso es que la esencia del mensaje de los ángeles y de este texto no es ni siquiera la resurrección misma, con lo extraordinaria e importante que esta es. El mensaje central de este texto no es cómo resucitó Jesús, cuándo resucitó Jesús o por qué resucitó Jesús. En cambio, el mensaje esencial de este texto es un llamado a recordar lo que Jesús ya ha dicho en el pasado. Recuerden
lo que les dijo. Ese es el mensaje central de este texto. Y por supuesto la resurrección, como tantas otras verdades, había sido profetizada y anunciada por las Escrituras. Pablo dice en otro lugar, en un resumen que hace del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Y no se refiere solamente a las palabras que Jesús había pronunciado, se refiere más seguramente al Antiguo Testamento, a los profetas. La Escritura anunciaba la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vemos que la Biblia misma confirma la resurrección, no solamente porque está relatando su cumplimiento, sino porque la había anunciado. Pero también vemos que al mismo tiempo la resurrección valida la Escritura, porque es la confirmación de que Cristo es quien dijo ser. Y es la confirmación de que Dios va a cumplir con lo que ha dicho que haría. Por lo tanto, la resurrección no se puede separar de la veracidad del testimonio bíblico. Van siempre de la mano. De manera que a la pregunta, si nos la llegan a hacer, ¿por qué crees en las palabras de Jesús? El cristiano puede responder, porque Él resucitó. Y a la contrapregunta, ¿y por qué crees que Él resucitó? Nosotros podemos decir, porque la Biblia lo afirma. La resurrección no debería haber sorprendido a ninguna de estas mujeres ni a ninguno de los discípulos de Jesús. Al contrario, ellos deberían haber estado esperándola. Sin embargo, no seamos tan prontos para juzgarlos. Es muy posible que ellos hubieran creído que estas palabras tenían un significado metafórico, como tantas de las palabras de Jesús. O lo que es más probable, que la profunda tristeza, que la inimaginable conmoción que sentían ante la muerte de su amigo, de su maestro, les estuviera nublando el entendimiento y les estuviera oscureciendo la fe. Y seamos honestos, ¿acaso a nosotros no nos pasa lo mismo? A mí sí, a mí me pasa que en los momentos de mayor confusión, tristeza, desesperanza o frustración, es precisamente cuando más me cuesta recordar la palabra de Dios, ni hablar de creerla. Cuando estoy enredado en mis emociones, oscurecido en mis sentimientos, perdido, es en ese momento cuando más me cuesta recordar y abrazar la palabra de Dios. Ha habido ocasiones en las que he estado desanimado y han venido personas con la mejor intención del mundo a recordarme la palabra de Dios. Pero yo he respondido, sinceramente, con desdén, muchas veces hasta con desprecio, hasta con un poquito de rabia. ¿Y por qué? Porque yo ya sé lo que me están diciendo y yo ya sé que es verdad, pero también sé que al menos en ese momento no me lo estoy creyendo, o por lo menos no hasta el punto de que afecte mi corazón y realmente me consuele. La palabra de Dios es lo que nos permite entender la vida y darle sentido a nuestra realidad, sobre todo en el sufrimiento y en la confusión y en la frustración. Eso es lo que Dios envía. Dios envía su palabra a nosotros en momentos de desánimo, en momentos de confusión, en momentos de frustración. Pero no estoy hablando de una nueva revelación, sino de la Biblia. Estoy hablando de la palabra escrita. Lo que Dios hace más comúnmente es recordarnos lo que Él ya ha dicho en el pasado. Lo que escrito está. Lo que es, como diría el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Primera de Pedro 1:19. Y el verso 8 nos comprueba que las mujeres no escucharon ninguna novedad de parte de los ángeles. Leámoslo una vez más. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hicieron clic en su mente. ¡Ay, verdad que Jesús había dicho eso! Ellas sí habían escuchado, pero habían olvidado lo que Jesús les dijo.
Y sin embargo, lo que vemos es que recordar las palabras de Jesús tuvo para ellas un efecto determinante, un efecto transformador. Ellas cambiaron su parálisis, ellas cambiaron su confusión, ellas cambiaron su temor por un ánimo para compartir lo que estaban escuchando. Después de acordarse de lo que Jesús había dicho, ellas mismas se convierten en mensajeras de la resurrección. Recibieron la palabra de Dios y se convirtieron en testigos de ella. Jesús está vivo según los testigos directos y según las Escrituras. Pasemos a ver que Jesús está vivo también según Dios mismo nos permite creer. Porque todos nosotros sabemos que no basta con traer la palabra de Dios a nuestra memoria, sino la recibimos con fe. En momentos de confusión, nosotros no solo necesitamos recordar la palabra de Dios, nosotros necesitamos creerla. Y Lucas nos está queriendo mostrar en este pasaje que es Dios mismo el que obra misteriosamente en nosotros para producir fe. Pero que paradójicamente lo hace por medio de su palabra. Es Dios quien produce fe en nosotros, pero paradójicamente lo hace por medio de su palabra. Miren cómo lo decía el apóstol Pablo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Y eso fue exactamente lo que le pasó a las mujeres. Las mujeres escucharon el mensaje acerca de Jesús y al oír la palabra y entenderla y entender lo que estaba sucediendo, dejaron atrás su perplejidad, dejaron atrás su temor y se convirtieron en defensoras, testigos de este mensaje, de esta resurrección. Pero nos dimos cuenta de que no pasó lo mismo con los discípulos, incluyendo a los 11 apóstoles y al mismísimo Pedro, que también había escuchado las mismas repeticiones de las palabras de Jesús. Ellos reaccionan de manera muy diferente al testimonio de las mujeres. Y eso que estas mujeres eran confiables, eran conocidas, ellos sabían quiénes eran. Y sin embargo, vemos que no les creyeron. Y no solamente que no les creyeron, como dice el verso 11, sino que consideraron que el relato de ellas era una tontería, un disparate, una locura, un cuento chino. Y aunque Pedro al menos tuvo la suficiente inquietud para querer ir al sepulcro y verificar él mismo lo que estaba escuchando, nosotros leemos en el versículo 12 que su propia inspección no lo llevó a la fe. Por lo menos en ese momento, Pedro todavía no había creído. El texto dice que salió del sepulcro maravillado, claro, preguntándose extrañado qué habría pasado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la respuesta al mismo anuncio es tan diferente? Porque necesitamos que Dios obre en nosotros por medio de su palabra para producir fe. Eso era lo que Dios estaba haciendo por medio de esta provisión sobrenatural de los ángeles en las mujeres. Nosotros necesitamos que Dios haga con nosotros, como hizo con Lidia. ¿Se acuerdan de esa mujer vendedora de púrpura en Filipos? Que mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Hechos 16:14. Nosotros necesitamos que Dios haga con nosotros como les pasó a los de Tesalónica, a quienes dice Pablo que el evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Primera de Tesalonicenses 1:5. Y que además, dice el mismo Pablo, aceptaron la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Nosotros necesitamos que Jesús haga con nosotros, como hizo con los discípulos en el camino de Emaús. Lo vamos a ver la próxima semana.
El texto dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entender verdaderamente las buenas noticias y creerlas de corazón requiere asistencia divina. Si tú tienes fe en Dios y en su palabra, no es porque tú seas más listo ni más inteligente que otros. No es por eso. Tampoco es porque tengas un corazón más dispuesto o más puro que otras personas. No. Si tú tienes fe, es porque Dios te la dio. Tu fe es obra de Dios. Tu fe es un don de Dios. Es un regalo. Así se lo dijo el mismo Pablo a los cristianos en Filipos, y muchos otros textos de la Escritura lo corroboran. A ellos les dijo: a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Creer en Cristo fue algo que se les concedió, algo que se les otorgó, algo que se les regaló. La fe en Cristo es una obra de Dios, es un don de Dios. Y por eso decimos que Jesús está vivo, según Dios mismo nos permite creer. En conclusión, hemos visto que a todos nos resulta igualmente desconcertante, en todo tiempo y en cualquier lugar, creer que Jesús está vivo después de que estuvo muerto, creer que Jesús resucitó. Pero así lo afirman los testigos directos, así lo dicen las Escrituras y así Dios mismo nos permite creer. La resurrección de Jesús es una realidad objetiva, no una leyenda, no una fábula, no una bonita ilusión a la que le hacemos fuerza como por ver si de verdad se hace realidad, sino que es un hecho concreto. Pero el problema es que nosotros naturalmente no creemos esto. Podemos aceptarlo intelectualmente, pero no lo creemos. Nosotros necesitamos una obra sobrenatural de Dios para creer en Él y en su palabra. El problema humano no es de ignorancia. Nosotros no solamente necesitamos conocer los hechos. El problema humano no es de desconocimiento. No es porque haya falta de testigos o falta de testimonios o falta de evidencias. El problema humano es que somos por naturaleza contrarios a Dios. Nos rebelamos contra Él, lo rechazamos a Él y todo lo que tenga que ver con Él y todo lo que sea suyo, incluyendo su palabra y su testimonio. Pero no creer en la resurrección no es como no creer cualquier otra cosa. No creer en la resurrección es literalmente un asunto de vida o muerte. Es un asunto serio, como decía Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, yo estoy aquí gastando saliva y todos ustedes están perdiendo su valioso tiempo. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es falsa, es una fantasía y todavía están en sus pecados. Verso 17. Si Cristo no ha resucitado, ni pienses que has sido perdonado. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, desconectada de la vida venidera, desconectada de la eternidad, desconectada de la realidad de la resurrección, dice el verso 19 que seríamos los más desdichados de todos los mortales. Otra traducción dice, seríamos los más dignos de lástima de toda la tierra. Pobrecitos estos, edificando su vida en una ilusión, persiguiendo el viento. Pero las buenas noticias de este texto son bastante simples, son bastante llanas, aunque no por eso menos gloriosas. La buena noticia es que, como dice Pablo en ese mismo texto de 1 Corintios 15, en el verso 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos.
como primicias de los que murieron. La buena noticia de este texto es que Jesús está vivo. Jesús no es como los otros dioses que hay en este mundo, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen nariz pero no respiran, que tienen boca pero no hablan, que tienen manos pero no las mueven, que tienen pies pero no caminan, que son hechos por manos humanas. Jesús no es como el Buda que está muerto. Jesús no es como Mahoma el profeta que está muerto. Jesús no es como Confucio el sabio que está muerto. Jesús ni siquiera es como Moisés, el varón de Dios, Jacob, Abraham, que están todos muertos. Jesús está vivo. Su corazón palpita, respira en este preciso momento. Nosotros no seguimos un concepto, ni una idea, ni una leyenda. Nosotros seguimos a una persona viviente que está aquí en este preciso momento. Nosotros no tenemos a un Dios muerto. Nosotros no tenemos a un Señor incapaz. Nosotros no tenemos un Salvador impotente. Nuestro Señor vive y vivirá para siempre. Ya derrotó la muerte cuando resucitó. La muerte ya no tiene más poder sobre Él. Y por eso es que nosotros decimos con alegría: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh tumba, qué grande es tu derrota. Y porque Jesús está vivo, está a nuestro alcance. Jesús es accesible en este momento. Como les dije, está aquí, está disponible hoy mismo. Y está obrando, no está quieto, ni inerte, ni estéril. Está llevando adelante su plan. Está obrando por medio del Espíritu Santo cuando personas como nosotros escuchamos cosas como estas, para cambiar nuestros corazones, para hacernos nacer de nuevo, para permitirnos creer, para darnos una esperanza indestructible que ni siquiera la muerte nos puede interrumpir. Tú no tienes que buscar a Cristo entre los muertos, porque Jesús está vivo. Tú no tienes que vivir en la confusión, porque Jesús está vivo. Y aunque no te va a dar todas las respuestas que quisieras, se va a dar a ti como la respuesta. Y porque Jesús está vivo, tú puedes vivir sin ningún temor. Como dice otro antiguo himno: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive hoy, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Para terminar, quisiera hablarle a las personas que están aquí, que no se consideran cristianas, personas que no dirían que siguen a Jesús, que creen en Él. A ti, amigo o amiga que nos escuchas y que estás aquí considerando la resurrección y no sabes si atreverte a creer, yo quisiera invitarte a que le pidas a Jesús mismo que disipe tus dudas con su poder. Hay evidencias de la resurrección, hay pruebas lógicas, forenses, escriturales, hay testimonios, hay testigos, pero nada de eso te va a convencer. Sin embargo, por encima de todo eso, hay un resucitado que está a tu alcance y que puede acercarse con su amor, con su gracia, a permitirte confiar en Él y rendir tu vida a Él. Y yo te animo a que lo hagas hoy. Y a todos los demás, hermano, hermana, cristiano, cristiana, que se escuchen en nuestras mentes y corazones el eco de esta invitación.
recuerden lo que les dijo. Esa es nuestra aplicación de este texto. Recuerden lo que les dijo. Y para tratar de aplicarlo ahora mismo, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles de las palabras de Jesús necesitas recordar especialmente en este momento de tu vida? ¿Cuáles de sus promesas necesitas tú no solo recordar, sino creer hoy? ¿En qué punto de sus palabras tú necesitas decirle, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad? De pronto estás cansado, cansada, agobiado, agobiada. Recuerden lo que les dijo. Vengan a mí y yo les daré descanso. Mateo 11:28. De pronto estás afrontando aflicciones, pruebas, sufrimientos. Recuerden lo que les dijo. Anímense porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O de pronto estás preocupado, preocupada, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo llegaremos a fin de mes? ¿Cómo llegaremos a fin de año? ¿Cómo le compro un aguinaldito a mi hijo? Recuerden lo que les dijo. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Mateo 6:31 y 32. Quizás te está costando mucho en este momento seguir a Jesús. Estás experimentando el costo del sacrificio, de la muerte propia, de la autonegación por seguir a Jesús. Recuerden lo que les dijo. El que pierda su vida por mi causa, la salvará. Lucas 9:24. De pronto tú estás sufriendo hoy porque te has encontrado con la muerte, porque has perdido a un ser querido, porque estás de luto. Y la Navidad no hace más que agudizar esa nostalgia. Recuerden lo que les dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11:25. O de pronto tú te sientes demasiado débil, no sabes si vas a poder resistir en este mundo, te sientes amenazado por enemigos de todo tipo, internos y externos. Recuerden lo que les dijo. Está escrito en esta pared. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27 y 28. O de pronto tú te sientes solitario, solitaria, por el costo relacional de ser fiel a Jesús. Has tenido que renunciar a una relación por ser fiel a Jesús. O has perdido el contacto con una persona querida. Recuerden lo que les dijo. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o cualquier otra relación, o terrenos o cualquier otra cosa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Si Jesús pudo cumplirle a sus discípulos su promesa de morir y resucitar, con todo lo que eso implica, entonces no hay ninguna otra de sus promesas que Él vaya a dejar sin cumplir. Porque Jesús resucitó, porque Él vive hoy y porque vive y reina con todo su poder, entonces podemos estar 100% seguros de que Él se va a encargar personalmente de cumplir absolutamente todo lo que ha dicho y todo lo que ha prometido, hasta la última jota y hasta la última tilde. No es solamente que Él lo dijo con la esperanza de que se cumpliera, es que Él está vivo velando porque se cumpla. Es porque Él tiene el poder y la autoridad para garantizar que se va a cumplir cada una de sus promesas. Entonces la invitación para nosotros en este tiempo es que
como leía el pastor Carlos hace un rato en el texto de Colosenses, que abunde en nosotros la palabra de Cristo, que llenemos nuestra mente y saturemos nuestro corazón con las palabras de Cristo, sabiendo que además contamos con ayuda sobrenatural para recordar y creer esas palabras. Jesús dijo en Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Recuerden lo que les dijo. Vamos a orar. Y los invito a que personalmente, en el silencio, en la quietud, reflexionemos en lo que hemos escuchado, respondamos al Señor en aquello que nos ha hablado, pensemos cuál de sus promesas o de sus palabras necesitamos creer, a cuál necesitamos aferrarnos en este momento de nuestra vida. Toma un momento para hacer esto por ti mismo. Señor, nosotros no nos acercamos a un templo ni a un santuario, sino nada menos que al Dios viviente, al Dios que dijo: yo soy, desde siempre y para siempre. El Dios inmutable que satisface nuestro deseo natural por la seguridad. El Dios que contrasta con nuestra inestabilidad, con nuestra volatilidad, con nuestra fragilidad. Por eso nos sentimos agradecidos, por la certeza de tus palabras que no pasarán, aun cuando todos nosotros y todo el mundo haya pasado. Seguirá siendo verdad por los siglos de los siglos, que el que cree en ti no perecerá, sino que tiene vida eterna. Seguirá siendo verdad para siempre y siempre, que tú no echarás fuera a ninguno de los que vienen a ti. Seguirá siendo verdad que tú no desechas a la fe frágil, al pábilo que humea, al corazón que apenas palpita. Seguirá siendo cierto que viviremos en tu presencia, delante de ti, por toda la eternidad. Gracias por tener compasión de los que somos olvidadizos e incrédulos también, los que te adoramos dudando, los que hemos olvidado y olvidaremos tus palabras. Gracias porque en ti no hay ni un solo segundo de olvido hacia tu pueblo. No salimos de tu atención ni por un instante. Gracias, Jesús, por ese corazón tuyo que hoy palpita apasionadamente por nosotros, tu pueblo, a quienes conseguiste a precio de tu vida. Y gracias, Espíritu, por haber inspirado tu palabra y por no cansarte, por ser tan persistente en recordárnosla. Nosotros alabamos al que vive y queremos hacerlo con toda nuestra vida. Desde ahora y para siempre, nosotros queremos celebrar tu vida, nuestro mayor tesoro, nuestra única y segura pero suficiente esperanza. Y lo hacemos en el nombre de aquel que resucitó glorioso, que silenció a la muerte y que la destronará pronto
cada día más pronto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.